Ahora sí, pues vamos a iniciar. Les decía entonces que es importante y nosotros vamos a ver todos los aparatos, no todos, pero sí la gran mayoría de aparatos y sistemas, y donde tienen que tener más atención o más relevancia es aquí en sistema digestivo, porque bueno, es en donde se absorben los nutrientes que nuestro cuerpo requiere, y ya el resto de los aparatos y sistemas, si bien va a haber algo pues de nutrientes, realmente es como más para ver algunas enfermedades. El concepto del sistema digestivo es que está constituido por un tubo hueco por sus extremos, eso quiere decir inicia en la cavidad oral o en la boca y va a terminar en el ano. Entonces, pero aunque es un tubo, pues todo su trayecto va a recibir un nombre distinto dependiendo de pues a la altura de la que estemos hablando. Y aunque por un lado se va a estar conformado por un tubo digestivo, que es este tubo hueco del que estamos hablando, por otro lado vamos a tener también que se encuentra compuesto por algunas estructuras accesorias y que se encuentran en la siguiente diapositiva. El tubo digestivo propiamente dicho, o sea, ese tubo se encuentra conformado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y también el intestino grueso. Y las estructuras accesorias de las que vamos a estar hablando son los dientes, la lengua, las glándulas salivales, el páncreas, el hígado y finalmente el sistema biliar. Así que todas las estructuras que les estoy mencionando las debemos de conocer visualmente para que la siguiente clase pues ya entendamos cómo funciona cada una de ellas. Por lo tanto, puede que sea un poco repetitivo esta clase y la otra, se voy a volver a mencionar muchos conceptos y estructuras, pero vamos a complementar con la fisiología la siguiente clase. Lo primero que tenemos que conocer es la estructura microscópica para poder entender la estructura macroscópica. El tubo digestivo, ¿ustedes están de acuerdo que un tubo es, si hiciéramos un dibujo, más o menos esto? Eso ustedes totalmente están de acuerdo. Y si están de acuerdo que si yo quiero ver el interior de ese tubo, puedo voltear un extremo y a mis ojos se vería de esta manera, ¿sí? Todos estamos de acuerdo con eso. Pues ese tubo digestivo tiene capas. Va a estar formado por algunas capas y el interior se le va a llamar la luz. Si estamos hablando del intestino, pues luz intestinal. Si estamos hablando del esófago, luz del esófago y así. Entonces, vamos a hablar de las capas del tubo digestivo de adentro hacia afuera. Esto que estoy dibujando aquí es la luz, o sea, está hueco. Por ahí pasa algo que, pues, alimento en este caso. Esta es la luz. Vamos con la siguiente capa o con la primera capa que sería la mucosa. Y sería una capa como esta, así. La mucosa consiste en una capa de epitelio que está especializado, pero según la región en la que se encuentre ese tubo. Vamos al dibujo primero. Recuerden que aunque es un tubo, sus estructuras van a ir cambiando a lo largo de sí. Así que esta capa mucosa, aunque es especializada, va a cambiar dependiendo de la región en la que se encuentre. O sea, su especialización va a cambiar para diferentes funciones digestivas. Tenemos también que esta mucosa tiene una lámina propia y una capa de músculo liso llamado la capa muscular de la mucosa. Así que es una sola capa que tiene otras pequeñas capitas, pero que no las voy a representar en este dibujo. Solo representé una capa que va a representar la mucosa. Entonces, si hablamos de que la mucosa tiene una pequeña capa de músculo liso, el músculo, como lo vimos en tejidos básicos,
tiene capacidad de contraerse. Eso va a ser un dato muy importante para que lo tengan en cuenta. La submucosa sería otra capa. Vamos a dibujarla. Sería otra capa de tejido, en este caso de tejido conectivo laxo. ¿Recuerdan ustedes que después de un epitelio teníamos inmediatamente tejido conectivo? ¿Sí lo recuerdan de tejidos básicos? Bien, entonces aquí se van a encontrar numerosos vasos sanguíneos, nervios y algunos otros vasos como los vasos linfáticos. Si recuerdan el esquema de epitelios básicos, de tejidos básicos, perdón, en el que en el epitelio no tenía yo vasos sanguíneos, lo único que tenía eran algunas incrustaciones de nervios. Pero ¿qué me iba a nutrir a mi epitelio? El tejido conectivo que se encontrará por la parte inferior. Y eso se encuentra en la submucosa. Ahora entienden toda la importancia de haber visto, de habernos tardado pues todas esas clases en célula. Después tiene otra capa que sería la capa muscular. Esta es una capa un poquito más gruesa que consiste de dos capas de músculo liso. Una externa con células dispuestas de manera longitudinal y otra capa pues interna que está compuesta de una capa circular. Estas se unen formando así a la capa muscular. Y como todo un músculo, recuerden que tiene ciertas propiedades básicas como la contractilidad. Y finalmente tenemos la capa serosa, que sería la última capa. Esta capa serosa o adventicia también se le llama si se encuentra en la boca, el esófago y el recto, o peritoneo si se encuentra en el estómago y en el intestino. Esta capa va a ser protectora, va a ser una capa que va a estar protegiendo y separando a este tubo digestivo del resto de los órganos, porque si no, pues estarían chocando y sería una mezcla y pues tiene que haber algo que los diferencie. De tal manera que yo puedo ver las capas en el siguiente orden. La mucosa, que sería la parte más interna, la submucosa, que sería la siguiente capa, la capa muscular, que esta capa sí es bastante gruesa porque pues, hace que se defienda, o bueno, o protege a este intestino o a este tubo digestivo, porque no, intestino pues sí está en la parte intestinal, pero recuerden que va a tener un nombre diferente dependiendo de la altura del tubo digestivo. Y finalmente la capa serosa, que bueno, esta va a ser la más externa y me va a tanto proteger a el tubo digestivo, pero también a separarlo del resto de los órganos. Y bien, aquí nosotros podemos ver en un corte cómo son bien características cada una de nuestras capas. Podemos ver en esta capa primera, que es la mucosa, como su nombre lo dice, también va a tener pues moco. ¿Por qué? Porque el tubo digestivo requiere de esa viscosidad para poder pues transportar los alimentos y aparte el moco regularmente es de un pH más alcalino y así que de esta manera pues protege o neutraliza a los ácidos. Tiene también su lámina propia y su epitelio y su muscular que habíamos mencionado. Después tenemos a la submucosa, que la submucosa ya es tejido conectivo y si pueden ver, bueno, depende si están en una computadora o en un celular, pero se ven como muchos puntitos. Todos estos puntitos son vasos sanguíneos. Finalmente, tenemos a la capa muscular, con su músculo liso en posición o distribuido de manera circular y a su músculo liso de manera longitudinal. Entonces, un músculo, una capa es circular y la otra es longitudinal. Y finalmente a la serosa, que va a ser la capa más externa y que si se fijan, es como si fuera un aislante. O sea, me va a aislar justamente a este tubo digestivo del resto de los órganos. Pero vamos a conocer cada una de ellas. Esta primera capa es la mucosa. En la mucosa podemos ver, si lo acercáramos mucho, podríamos ver sus diferentes capas, que sería el epitelio, que sería la lámina propia y que sería la muscular de la mucosa.
Si nos vamos a la siguiente capa, recuerden, vamos de adentro hacia afuera o de interno a externo. La siguiente capa es la capa submucosa, en la cual encuentro ya nervios. Esto amarillito, estas como telarañas amarillitas son nervios, todos los puntilleos son vasos sanguíneos. Entonces aquí si yo tengo eh, nervios, ¿qué sensaciones puedo captar? Dolor, acuérdense, puedo captar dolor y esto es una víscera hueca. Al final esto está hueco. Si la luz, esta es la luz del intestino o del tubo digestivo del que estamos hablando, es que regularmente eh, lo asocio más a eso, ¿no? Esa palabra, pero el tubo digestivo en todo su recorrido. Cuando se expande esa víscera hueca por aire o por comida, pueden dar espasmos, porque acuérdense que al final hay músculo, y es cuando da el llamado cólico o retortijón. Vamos a la otra capa, que tenemos la muscular, en la cual vemos el músculo liso en disposición circular y vemos el músculo liso también, pero en disposición longitudinal. Y al final tenemos a nuestra serosa, que es la que nos está aislando al resto de los órganos del sistema digestivo. Pero si nosotros viéramos a estas tres capas en un corte, en el microscopio, lo veríamos de esta manera. Yo sé que ustedes el epitelio sí lo podrían distinguir, ¿sale? Este es el epitelio. El epitelio sí pueden distinguirlo y ustedes ya saben por la teoría que hemos visto que debajo del epitelio pues voy a encontrar a una lámina propia o una lámina, sí se le llama lámina, también lo vimos así con ese nombre lámina en el esquema. La submucosa y la muscular de la mucosa, ¿sale? No puedo ver más porque, o sea, no puedo ver las otras capas, que son la serosa, la muscular, porque pues el corte no da hasta esas capas. Regularmente, este corte, pues no crean que es humano, se toma un intestino de una ratita, porque sus tejidos son pues muy pequeños y sí caben en el portaobjetos, y ya se puede ver, como sus órganos son muy parecidos a los del ser humano, de ahí es donde se toman estos cortes. Sí, aquí podemos ver también de más cerca el epitelio. Este es el epitelio que tiene células mucosas que van a secretar un moquito para que esa luz del intestino o del tubo digestivo pues esté lubricada de moco y tenga un pH un poco más neutro. Recuerden, esta es la luz de este tubo que estamos hablando, que es el digestivo. Tenemos las criptas. Estas criptas van a ser súper importantes en intestino, así que véanlas y conózcanlas porque vamos a usarlas mucho, van a ser muy de gran importancia. La submucosa y la muscular de la mucosa. Acuérdense que estamos hablando sobre la primera capa ahorita. O sea, aquí a nivel histológico, a nivel del microscopio, solo estamos hablando de la primera capa. Y así es como se vería también, ¿no? Cada una de las capas. Bueno, ahora ya que vimos la estructura microscópica a grandes, bueno, no tan a grandes rasgos, sí nos enfocamos en cada una de las capas. Vamos a hablar de la cavidad oral. Cada una de las estructuras va a ser muy importante. Si ustedes ven de afuera hacia adentro a la cavidad oral, lo primero que van a observar van a ser los labios, que tenemos un par, uno superior y uno inferior. Estos labios van a ser muy importantes porque van a tener a la cavidad oral hermética. Eso quiere decir que si no estamos hablando o no estamos comiendo, la cavidad oral regularmente, a menos de que se tenga alguna enfermedad de los dientes, regularmente está cerrada. Y al estar cerrada, gracias a los labios, se mantiene hermética. No permite el paso de aire. Y esta cavidad oral en reposo no tiene que tener aire porque si no se reseca la saliva que tenemos y al resecarse la saliva, los tejidos, todo esto es mucosa, toda la mucosa se empieza a resecar y si se reseca es más fácil que se agriete y si se agrieta es más fácil padecer infecciones o enfermedades. Después tenemos a los dientes, que una persona adulta ya tiene 34, iba a decir, 32 dientes completos ya con las muelas del juicio. Si nunca salieron las muelas del juicio
o se las extrajeron, pues tenemos 28 y ya completos 32. Tenemos a los dientes. Los dientes incisivos, que son los de conejito, que luego le decimos los de conejito, estos dientes incisivos nos van a tener la función de cortar los alimentos. Después siguen los colmillitos o caninos. Estos colmillitos o caninos van a tener la función de rasgar los alimentos. Cuando es un alimento un poco fibroso que no podemos, que no se, así que con los dientes incisivos o frontales no se puede cortar, tenemos que rasgarlo principalmente. ¿Qué ejemplo? La carne. Y de ahí tenemos a los molares, que sería el premolar, el primer molar, el segundo molar y finalmente el tercer molar, que serían las muelas del juicio. Y estos dientes tienen la función de triturar. Así que dependiendo del alimento, casi siempre se corta o se rasga y después se manda a la parte posterior para ser triturado por mis molares. Los molares que mencioné acá los tenemos también en la parte inferior de la dentadura. Y cortar, rasgar y triturar va a tener una función muy importante que va a ser la de tener o de construir, no, esa no es la palabra, de hacer una partícula más grande de alimento a otras más pequeñas. Y si ustedes hacen una palabra, una palabra iba a decir, un alimento o un bocado, lo hacen cada vez más pequeño, va a ser muchísimo más fácil la digestión de carbohidratos, de lípidos y de proteínas. Entonces, es por eso la importancia de masticar varias veces y hacer los alimentos cada vez más pequeños de tamaño. Realmente ahí radica la importancia. Ok, el diente no es solamente lo blanquito que vemos. Esto blanquito que vemos se llama corona, pero el diente tiene una raíz que se encuentra incrustada en el hueso y que está cubierto por la encía, que son estos piquitos, la encía, estos. ¿Sí? Entonces es importante también pues conocerlo. ¿Qué otra cosa podemos observar? Podemos observar el paladar blando, el paladar duro. Este paladar duro es lo que nosotros, si intentan tocar su paladar duro ahorita con la lengua en casa, van a sentir como dos especies de conchitas. Eso es el paladar duro. Y el paladar blando se encuentra inmediatamente posterior. Ambos van a servir pues para dar forma a la cavidad oral, pero también van a tener una función fonética para poder estructurar algunas palabras, principalmente la R. Cuando ustedes dicen R, llevan la punta de la lengua al paladar duro y de esa forma se puede articular esta palabra. También tenemos a la úvula, que es la campanita y esa tiene una función aerodinámica, y vamos a tener a la lengua. La lengua desempeña un papel muy importante, aparte de que nos va a servir para poder hablar, nos sirve porque tenemos ahí a las papilas gustativas que van a servir para captar los sabores. Y bueno, tenemos el resto es mucosa, tenemos a las amígdalas, que esas no tienen tanto una función nutricional, ¿no? Para la nutrición, sino son más como unos órganos en la infancia de inmunidad y ya se van atrofiando conforme nos vamos haciendo pues, más grandes. En este esquema de la cavidad oral tenemos las mismas estructuras a excepción de el frenillo de la lengua, que sería este que estoy dibujando. El frenillo de la lengua sirve para limitar o frenar a la lengua. Si nosotros no tuviéramos este frenillo, la distancia del recorrido de la lengua sería un poco más extensa, no tanto como los camaleones que atrapan a las mosquitas así con su lengua inmensa, pero sí tendríamos un rango de movilidad más amplio y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque cuando nos fuéramos a dormir, como no hay nada que frene la lengua, esa lengua se podría ir a la parte posterior de la garganta y bueno, o de la boca, y podríamos ahogarnos, podría obstruir la vía aérea. Y también tenemos un frenillo en la parte, aquí en el inferior, en el labio inferior y en el labio superior. Y también limitan
a los labios. ¿Para qué? Para que a la hora de que se cierren, cerremos la cavidad oral, se queden pues herméticos esos labios, porque si no, la sonrisa llegaría hasta acá abajo. Si no hubiera nada que los limitara, quedarían las encías descubiertas, haciendo que se resecara la saliva que tenemos. Y ustedes lo perciben día a día. Nuestra cavidad oral es una cavidad húmeda, que siempre tiene que estar húmeda, y en cuanto se reseca, por ejemplo, cuando amanece y que se sienten con la boca seca, lo primero que hacen es o pasar saliva o tomar agua, porque es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. Tenemos también a la lengua. La lengua es importante porque en ella vamos a tener a las papilas gustativas, que reciben diferentes nombres por cómo se ven al microscopio, o sea, por su forma. Recibe el nombre de papilas caliciformes, papilas foliadas, papilas filiformes y papilas fungiformes. Y estas, independientemente de su nombre, van a tener una captación de sabor dependiendo en la zona en la que se encuentren, que son los sabores amargo, salado, dulce y ácido. Y algunos mencionan un quinto sabor que se llama umami y que no se describe como otra cosa, sino como el sabor sabroso. Pero si ustedes entienden, ese sabor sabroso también se puede decir que es la mezcla de todos estos, ¿no? Y sus diferentes combinaciones. Entonces, es por eso que al menos hasta el día de hoy, yo no he visto el umami en un libro realmente como, pues como un sabor, o que haya unas papilas gustativas para este sabor, que quizás sí hay y yo no me he actualizado, pero hasta ahorita, pues no, al momento de hacer esta presentación, no lo encontré y por eso no lo puse. Las papilas gustativas, las filiformes, son las más abundantes y estas no van a, en teoría, no van a poseer botones gustativos, pero esas papilas se encuentran ahí, entonces se cree que de pronto, si se atrofian alguna otra, como hay terminaciones nerviosas, sí pueden captar pues algún otro sabor, ¿no? En algún momento. Pero también, si no captan el sabor, ¿qué sí pueden captar? Sensaciones como el dolor. Cuando ustedes consumen no medicamentos, perdón, cuando consumen alimentos, eh, pues picosos en teoría, es porque están los receptores al dolor se están activando, no tanto porque sea un sabor. O sea, el sabor picoso realmente no está clasificado, sino más bien son lesiones a nuestras papilas gustativas o a nuestro tejido de la lengua. Y es por eso que se capta el sabor bueno, sí le decimos, ¿no? O el picor se capta como esa sensación, ¿no? Como una sensación, pues, picosa de dolor, de sabor, pero en sí no es un dolor no es un sabor clasificado, es más es un dolor, vaya, es lastimar a la mucosa. Las papilas fungiformes son más numerosas en la punta, por lo tanto van a captar más un sabor dulce, dulce, pero también las encontramos en el resto de la lengua y van a cumplir la función de captar el sabor que tengan que captar dependiendo la localización en la que estén. Y las papilas caliciformes, que forman una V invertida en la base de la lengua, las dos últimas tienen más botones gustativos. Estas dos tienen más botones gustativos que la primera, que les digo que en teoría no tiene, pero que en algún momento sí puedes suplir esa función. Y nosotros tenemos estos diferentes 4 sabores. Si se fijan, aquí en el centro no hay papilas gustativas, pero sí podemos captar, no está delimitado al 100%, o sea, no quiere decir que aquí ya, y que si ya pasó 1 milímetro, no encuentre. Puede que aquí encuentre una, acá otra y acá otra, pero obviamente el sabor se va a captar de manera muy distinta a comparación en donde se encuentran más numerosas localizaciones de estas papilas gustativas. La teoría nos dice que si ustedes ponen una gotita de un sabor dulce en esta sección de lo amargo, no tendrían que captar el sabor.
Y en los primeros segundos así va a ser, no lo van a captar. Pero puede llegar el momento que es la lengua que tiene saliva, y eso es humedad. Y una gota, en cuanto ustedes la apliquen en la parte posterior de la lengua, se va a empezar a diseminar, porque al final es buen hablar ahora de las glándulas salivales, que tenemos tres pares, y las primeras se llaman glándulas parótidas, que se encuentran abajito de las orejas. El segundo par se llaman glándulas salivales submaxilares, que se encuentran debajo de la base de la lengua. Si yo dibujo la lengua, se vería de esta forma más o menos, y la base es la parte más posterior, entonces estas. Y las sublinguales se encuentran debajo de la punta de la lengua o encima de las submaxilares. Y esto es muy común, que cuando son niños presionan muy fuerte la punta de la lengua en el paladar duro y sale un poquito, como un chorrito de saliva, y eso es porque están estimulando las glándulas sublinguales. Si ustedes se fijan en un espejo y alzan la lengua, van a ver que hay como dos puntitos pequeñitos, y esos son los canales por donde se secreta saliva de las glándulas sublinguales. La saliva va a contener amilasa, que va a empezar a degradar desde aquí, desde que se están ustedes aquí masticando el bocado, se está llenando ese bocado de saliva, se está lubricando, se está mezclando con la saliva, y la amilasa empieza a degradar los almidones, la lipasa lingual empieza a degradar las grasas, porque también tenemos lipasa pancreática, pero eso pues más adelante lo vemos. Contiene agua, que va a ser su principal componente para pues estar húmedo, y sales, como la lisocima, que es bactericida. Por si ustedes se comieron un taquito de canasta con bacterias, pues la lisocima va a empezar a eliminar esas bacterias. Si no se alcanzan a eliminar ahí, pues se van a eliminar en el ácido gástrico seguramente. Y también tiene mucina, que es una especie de moquito, lubricante y protector. Y aunque hay mediadores para la salivación, se los empiezo pues a mencionar. Que ustedes puedan salivar va a depender de algunos factores, como la visión, como el olor, y como el hambre propiamente, ¿no? Esa sensación de hambre. Pero no me adelanto más, porque eso va a ser para la siguiente clase. Tenemos ahora a la faringe. La faringe es muy importante que ustedes la reconozcan, porque es el puente entre dos sistemas. Es el puente entre el sistema respiratorio y es el puente entre el sistema digestivo. En el sistema digestivo va a ser el puente entre la cavidad oral y el esófago. Y en el sistema respiratorio va a ser el puente entre la cavidad nasal y la tráquea, que de eso pues nosotros no vamos a hablar, porque estamos hablando del sistema digestivo, pero es importante que sepan eso por lo siguiente que voy a explicar. Ustedes ven aquí a la tráquea, que es esto como moradito, y esto que estoy circulando es la lengua. La lengua se encuentra unida hasta cierto punto déjenme cambiar de color, aquí en la tráquea, por unos músculos. Esto que estoy dibujando, y aparte aquí la lengua tiene estos músculos. Lo normal es que ustedes y yo y todos los seres humanos comamos nuestro pedazo de pizza, empecemos a masticar y se vaya al esófago. Pero ¿qué pasa con la tráquea? O sea, ¿por qué ese alimento no se va hacia la tráquea? La tráquea es otro tubo, pero pertenece al sistema respiratorio y al final va a ir a dar a los pulmones. Ahí no puede existir otra cosa que no sea aire. Por lo tanto, cuando ustedes, uno de los mecanismos para que podamos deglutir o tragar, que también es una palabra correcta, empujan y empujamos la lengua hacia la parte posterior para poder enviar el bocado a lo más hondo de la garganta o de la cavidad oral. Al hacer esto,
los músculos que se encuentran conectados a la lengua bajan y este piquito que se llama epiglotis va a descender, va a descender de tal manera que deja totalmente hermética a la tráquea. Entonces cae todo hacia el esófago y nada cae a la tráquea porque pues está cerrada gracias a la epiglotis. Pero ¿qué pasa cuando ustedes, bueno, y una vez que la lengua regresa a su normal, a su estado normal, pues el piquito vuelve a subir y ya queda otra vez libre para cuando ustedes respiren, se vaya ese aire directamente a la tráquea. Pero ¿qué pasa cuando dicen, es que no recuerdo bien la expresión, algo así como que se me subió la saliva o se me atoró la saliva, algo así? Bueno, eso sucede porque quieren pasar el líquido o saliva, pero a la vez quieren hablar y entonces la epiglotis no sabe si subir, si bajar y queda como a la mitad. Y ustedes pasan el líquido, acá por la cavidad oral, pasan el líquido y efectivamente la mayoría se va al esófago, que es el tubo digestivo, pero unas gotitas pueden caer a la tráquea y como ahí no puede haber nada que no sea aire, el mecanismo de defensa es toser y toser y toser y toser hasta que sacan todo el líquido. Ahora vamos a ver el esófago. El esófago es una estructura con forma de tubo justamente que mide más o menos 30 centímetros y que me va a conectar a la faringe con el estómago. ¿Y para qué va a funcionar? Pues como puente de los alimentos para que pasen al estómago. Y eso va a suceder de la siguiente manera. Cuando ustedes comen un alimento, supongamos que es un dorito, lo empiezan a triturar y lo pasan, lo que es líquido va a tardar aproximadamente un segundo. Los líquidos, un segundo en bajar hacia el estómago. Lo que es como papilla, más o menos 5 segundos. Y lo que es algo más sólido, más o menos 10 segundos. Todo esto en promedio. Por lo tanto, para que se puedan desplazar los alimentos de la cavidad oral por el esófago hasta llegar al estómago, vamos a utilizar dos mecanismos. El primero es la gravedad, que lo acabo de explicar. Y el segundo es el músculo que ya sabemos las capas, ¿no? La mucosa, la muscular, la serosa, ya sabemos que una de ellas tiene músculo y el músculo se puede contraer y aquí en el esófago va a formar algo que se llama peristalsis, que son ondas peristálticas, que es la contracción de esos músculos creando unas ligeras ondas que van a desplazar el bocado hacia adelante. Eso también se explica, les digo que voy a mezclar un buen de cosas también en la siguiente clase, voy a repetir muchas cosas, porque en sí esto no se los tendría que decir, nada más tendría que conocer el esófago, pero me es imposible no explicarlo. Entonces, el bocado baja también por peristalsis, de tal manera que si ustedes van a un parque y en un pasamanos se cuelgan de cabeza y quieren pasar un bocado o saliva, no se regresaría, sino porque estamos hablando que también la gravedad, la fuerza de gravedad tiene un papel importante, pero no se regresaría, sino que por la peristalsis el alimento sí caería aquí en el estómago. Muy bien, entonces esto es el esófago. Este tubo que estoy dibujando de manera punteada sería la tráquea. Bueno, ahí no fue tan punteada, sería la tráquea que posteriormente se conectaría con los pulmones. Solo es para que sepan que, o sea, no se vayan a confundir de tubo. Uno es el tubo de la tráquea y otro es el tubo digestivo donde está el esófago. Los alimentos caen y antes de caer al estómago tienen que pasar por un esfínter que se llama esfínter esofágico inferior o bien se llama también cardias. Este esfínter esofágico inferior o cardias funciona como una válvula en la que en teoría tiene que dejar pasar el alimento que cae del esófago al estómago
y no tendría que permitir su reflujo o su regreso. Pero hay situaciones en las que sí hay eh, reflujo. ¿Qué tiene nuestro sistema o nuestro tubo digestivo? Tiene músculo. El músculo, aparte de que se puede contraer, también tiene la capacidad de elasticidad. Eso quiere decir que si ustedes ponen más alimento del que debería de haber, simplemente el estómago se va a expandir o a ser más grande, pero este estómago aumenta la presión intraabdominal o la presión de este órgano, vence al esfínter y entonces sí puede haber reflujo. Y el reflujo pues me va a quemar, es una enfermedad también importante que después vamos a ver. Si conocen la anatomía del estómago, pueden aplicar una medida de prevención. La anatomía del estómago es la siguiente. Tengo una curvatura mayor, tengo una curvatura menor, tengo un fondo, tengo un cuerpo, tengo un antro, tengo el esfínter esofágico inferior o cardias, tengo el esfínter, el píloro, que es otro esfínter, que también va a permitir el paso de la comida hacia el intestino delgado y no permite su regreso hacia el estómago. Tengo de esta manera aquí el esófago. Bueno, si yo conozco esta anatomía, principalmente esto, que tengo un fondo, entonces voy a saber anatómicamente dibujo una línea media que se llama, pues así, línea media, y me va a dividir al cuerpo en dos mitades exactas, una derecha y una izquierda. Entonces podemos localizar de esta manera el estómago, su fondo se encuentra del lado izquierdo, no así del lado derecho. Del lado derecho no tengo nada que me ataje el contenido gástrico. Si ustedes se acuestan del lado izquierdo, entonces quedaría más o menos así, quedarían así. Está súper feo mi dibujo, pero bueno, quedaría más o menos un estómago así y el alimento se quedaría aquí estancado y no permitiría el reflujo. De lo contrario que si se duermen pues del lado derecho, porque no hay fondo y pues ahí queda así derechito para que haya reflujo. O sea, aquí derechito. ¿Qué está pasando? Así derechito para que haya reflujo. Obviamente depende de la cantidad. Si comieron un montón, pues seguramente se va a llenar hasta el fondo de ácido gástrico y pues va a haber un buen de reflujo. Pero estamos hablando de una cena o de una comida, bueno, de una cena porque se van a ir a recostar, de una cena acá un poquito ligera, no tan abundante. Ujú. Y aquí podemos observar bien cada una de las estructuras de nuestro estómago. El cardias o esfínter esofágico inferior que permite el paso del esófago hacia el estómago, pero en teoría, en condiciones normales, no permite lo contrario. El píloro, que es otro esfínter o otra válvula que va a permitir el paso del alimento del estómago hacia el intestino delgado en su primera porción, que se llama duodeno, y en teoría tampoco va a permitir el reflujo hacia el estómago. Tenemos el fondo, el cuerpo y el antro. ¿Y qué tenemos aquí en nuestro estómago? ¿Qué tipo de células tenemos? Tenemos las células principales. Las células principales van a producir pepsinógeno, que el pepsinógeno es una sustancia o una enzima que va a empezar a digerir a las proteínas. Si yo tengo mi cadena, ¿qué es una proteína? Ya ustedes a estas alturas ya lo conocen, una proteína es una cadena de aminoácidos. El pepsinógeno lo que va a hacer es empezar a romper esa cadena para que los aminoácidos, esas otras pequeñas cadenas de aminoácidos se vayan haciendo cada vez más pequeñas hasta que quede pues un aminoácido y ese aminoácido puede entrar de manera muy sencilla al torrente sanguíneo. Tenemos las células parietales que van a producir ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico tiene la función de seguir deshaciendo a los alimentos en el estómago. Tenemos las células mucosas que van a segregar pues una mucosa protectora para que tengamos a nuestro estómago, porque ¿qué tenemos en el estómago? Ácido, para que ese ácido, perdón, no queme la primer capa de mi sistema digestivo, lo que tengo que tener es algo que me contrarreste ese pH, un buffer que le llamamos.
y ese buffer sería esta mucosa protectora. Y también tenemos células G. Las células G se encuentran principalmente aquí en el fondo gástrico y van a servir esas células G para producir gastrina. Y la gastrina, a ver, déjenme borrar porque yo anoto y anoto y anoto. La gastrina va a estimular la producción de pepsinógeno y va a estimular la producción de ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico lo que va a hacer es estimular la producción de gastrina en las células G. Entonces es todo un ciclo, ¿no? Como podemos verlo. Ahora vamos a hablar del sistema del intestino delgado. El intestino delgado es importante que sepan que tal cual en un ser humano que se opera y se abre el estómago, así se ve. Un montón de tripa que no tiene forma. Pero para fines didácticos y de enseñanza, quien haya inventado la anatomía hace muchos años, creó una división que fue duodeno, yeyuno e ilion. La importancia de este duodeno, yeyuno, o sea, este intestino delgado, en sus diferentes porciones que se llaman duodeno, yeyuno e ilion, son estas criptas y estas vellosidades. Este es un esquema del intestino delgado. Entonces, aquí ustedes pueden ver a sus capas. Pueden ver a la capa, a la mucosa, a la submucosa, a la serosa, a la muscular y a la capa, a la última, ¿no? A la capa, a la serosa. Aquí dice capa subserosa, pero es serosa. Pero lo que yo quiero que se enfoquen es en la primera capa, en la del epitelio, y en la segunda capa, que es donde tengo a mi tejido conectivo con su arteria, con su vena y con sus nervios, que son estos amarillitos. Ok, ¿cuál va a ser la importancia de esto? Una vez que ya se deshicieron a sus formas más simples los macronutrientes, se van a absorber en estas vellosidades. Las vellosidades se van a absorber, perdón, los nutrientes se van a absorber en las vellosidades y el líquido, el agua, se va a absorber aquí en estas criptas. Estas vellosidades aparte tienen enzimas como la lactosa, que en el momento que ustedes consuman algún lácteo, la leche al entrar en contacto aquí en el intestino delgado, o el lácteo al tener contacto con el intestino delgado, se va a mezclar con la lactosa, separándome a mi lactasa. La enzima se llama lactasa. Y cuando entra en contacto la lactasa con la lactosa, con O, va a suceder esa reacción química o esa degradación para desdoblar a mi lactosa en dos moléculas de azúcar. Y esta molécula pues se va a poder absorber bien aquí en esta vellosidad. Esa es la importancia de estas vellosidades y el intestino delgado. Eso quiere, aunque lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿eso qué quiere decir o qué me traduce? Que todos los nutrientes se van a absorber aquí en las vellosidades. O sea, que todos los nutrientes, una vez que ya se deshicieron aquí el alimento en el estómago, se van a empezar a absorber a lo largo de todo el intestino delgado. Ahí radica la importancia. Y una vez que se absorbieron, lo que mi cuerpo no requiere va a empezar a atravesar el intestino grueso para formar el bolo fecal o la materia fecal y al final excretar lo que el cuerpo no necesita. Esto lo hace en sus diferentes porciones, que es el colon ascendente, colon transverso y colon descendente. ¿Sí? Entonces, a lo largo de este intestino grueso, sí se reabsorbe un poquito bueno, no un poquito, se absorbe agua. O sea, hay reabsorción de agua y en algunas enfermedades, cuando se lastima la mucosa de este intestino,
no permite reabsorber el agua y es por eso que da diarrea, porque el agua pues, no se alcanza a absorber y tiene que salir de nuestro cuerpo de alguna manera y sale en forma de diarrea. Y también absorbe un poquitito de complejo B gracias a algunas bacterias que se encuentran aquí. Pero nutrientes ya no, o sea, lípidos, carbohidratos y proteínas ya no, o sea, ya nada de eso, solamente agua y un poquito de vitamina, pero nada más. Se forma entonces así la materia fecal o el bolo fecal, algunas enzimas y algunas bacterias que se encuentran en el intestino hacen que obtenga esa coloración y ese olor putrefacto, y cuando es socialmente se va a depositar ese bolo fecal aquí en el recto. Y cuando es socialmente aceptable, pues vamos a un sanitario y excretamos lo que nuestro cuerpo no requiere, que la palabra correcta es, pues, defecar. Eso es lo que corresponde al tubo digestivo, o sea, el tubo propiamente dicho. Pero acuérdense que nuestro sistema digestivo tiene algunas otras estructuras accesorias, que fueron los dientes que ya vimos, pero también tiene al hígado, a la vesícula biliar y el páncreas. Entonces, ¿cuál va a ser la importancia? Vamos a ver la primera importancia del hígado. Su primera importancia va a ser secretar o producir la bilis. La bilis es una sustancia saponificadora. Ustedes saben que algo que es saponificador, en pocas palabras, su significado es que deshace las grasas. Entonces, se secreta bilis en el hígado. Ahí se sintetiza, ahí se crea. Y por estos canalículos del sistema biliar, esa bilis se va a depositar en la vesícula biliar. Cuando consumen alguna grasa, gracias a mecanismos humorales y nerviosos, la vesícula biliar ya sabe que cuando consumimos grasa, tiene que contraerse, como si fuera una perilla y ustedes la están apretando. Así se contrae y esa bilis la libera a la segunda porción del duodeno, aquí en esta segunda porción del duodeno. Y en esa segunda porción del duodeno, a esas alturas, cuando ya se liberó el, la bilis, ¿qué es lo que tenemos a esas alturas ya? El alimento ya bien desechito con el ácido clorhídrico. Después vamos a ver qué nombre capta, porque también se le llama diferente, pero eso es en la siguiente clase. Se mezclan estos dos, se empieza a deshacer la grasa, se empieza a deshacer la grasa, y es un efecto como pólvora. A la vez que la grasa se va deshaciendo, se van absorbiendo los nutrientes gracias a las vellosidades que tenemos en nuestro intestino delgado. Esa es una de las funciones. Esa es su primera función más bien. La segunda función del hígado es ser el detox de nuestro cuerpo. Es importante que sepan que estas vellosidades y estas criptas van a absorber no solamente moléculas de aminoácidos o no solamente moléculas, déjenme borrar la pluma, o no solamente algún carbohidrato, o bueno, no solamente un monosacárido, ni un aminoácido, ni un monoglicerol, sino que me va a absorber todo lo que sea compatible o que sea químicamente compatible con estas vellosidades. Eso quiere decir que si ustedes toman alcohol, la molécula de etanol, que al final sí es un compuesto de la tabla periódica, se va a absorber también y va a viajar al torrente sanguíneo. O sea, las vellosidades absorben todo. Ellas no saben distinguir. Va al torrente sanguíneo y ¿a dónde va a ir a dar? Al hígado. Y el hígado sí es el que va a discernir, bueno, ¿qué me sirve? Lo mando a la circulación. ¿Qué no me sirve? Lo desecho. Puede deshacer o puede purificar o puede filtrar una copa de alcohol
por hora. El alcohol que tiene aparte, o sea, cuando lo toman en cerveza y en todo eso, ¿no? Bueno, ustedes no, pero la gente cuando toma, ¿qué contiene el alcohol aparte de la molécula propiamente de etanol? También contiene calorías. Las calorías sí las puede ocupar el cuerpo y luego si son muchísimas calorías, pues se convierten en grasa y por eso tienen pancita chelera. Ustedes no, la gente que toma. Pero lo que no nos sirve, o sea, el etanol a mí no me sirve, a la célula no le sirve para hacer el ciclo de Krebs, a la mitocondria no le sirve el retículo endoplasmático para empacar proteína, o sea, no le sirve absolutamente para nada. Por lo tanto, lo filtra y lo va a eliminar y o excretar por medio de la orina, una copa por hora. Pero si la gente, en vez de tomarse una copa por hora, se toma 10 shots de tequila en una hora, el hígado no tiene, como no puede filtrar todo, no le queda de otra más que sí mandar este, al resto de la circulación la molécula de etanol, llega al cerebro y es pues como se produce la embriaguez. Pero pues, ¿qué les cuento si aquí tengo el otro esquema, no? Entonces, vean cómo tenemos nosotros vasos sanguíneos que están nutriendo aquí nuestro intestino delgado, que sería este. Una vez que se absorbe lo que sea alcohol, aminoácidos, se van a enviar al hígado y el hígado aquí va a tener la oportunidad de decidir qué sí me sirve y qué no. Una vez que en el intestino se fueron los nutrientes o el alcohol al hígado, el hígado lo que sí me funcione, gracias a muchos vasos sanguíneos que se encuentran ahí que conectan con la circulación mayor, los va a mandar y de ahí pues se van a distribuir al resto del cuerpo, llevando por fin ese micronutriente a la célula para que se puedan llevar a cabo las reacciones metabólicas que necesita. Pero bueno, eso es con respecto al hígado. Nos falta conocer el hígado y la bebida. Nos falta conocer el páncreas. El páncreas, en su interior, produce algo que se llama amilasa y lipasa, que se van a liberar por el mismo conducto que se liberó la bilis y junto con la bilis se van a ir a la segunda porción del duodeno para deshacer los carbohidratos, para deshacer las grasitas y que se puedan ir absorbiendo aquí por el intestino delgado. Pero otra cosa muy importante es que en su interior el páncreas tiene algo que se llaman células beta pancreáticas. Las células beta pancreáticas producen una hormona que se llama insulina. La hormona insulina tiene la función de regular la glucosa o el azúcar en sangre. Eso quiere decir que cuando ustedes consuman algún alimento con moléculas de glucosa, va a subir los niveles de glucosa en sangre, pero al liberarse la insulina, va a contrarrestar esos niveles de glucosa en sangre y pues no va a pasar nada, mi sangre se va a mantener sin niveles altos. Pero ¿qué sucede? Que hay una enfermedad en la que la insulina se deja de producir, no se produce o se produce ya muy poquito, en menor medida. Entonces se toman la coca o el alimento con glucosa, suben los niveles de glucosa en sangre, pero se produce muy poquita insulina o cero. Entonces, por más que quiera contrarrestar, ya no es suficiente y los niveles de glucosa en sangre suben y suben y suben y suben porque ya no hay insulina que lo detenga y finalmente se diagnostica así la diabetes mellitus 2. Y aquí tenemos un esquema en donde tenemos a todo nuestro sistema digestivo. Ya conocimos anatómicamente más bien conocimos sus estructuras anatómicas y un poquitito de cómo funciona para que en la siguiente clase podamos conocer cómo funciona cada una de esas estructuras.